capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer completo hasta el 8. Y le voy a pedir a nuestro hermano Saúl si nos puede leer del 1 al 4 y hermana Paz si nos puede leer del 5 al 8. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros para que estas palabras que tú nos dejaste escritas acá sean realmente iluminando nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender lo que tú quieres que suceda en nosotros para que justamente vivamos en el Espíritu. Pero por sobre todo, para que no nos pase lo que tú acá nos adviertes 2 veces claramente. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Aquí se nos declara un antídoto. Ustedes saben que un antídoto es algo que nosotros podemos tomar para evitar una enfermedad. Si nosotros somos infectados, nosotros tenemos que inmediatamente tomar un antídoto, algo que evite que esa enfermedad progrese en nosotros. Y este antídoto, como lo dice aquí, es para que no seamos engañados. ¿Y cuál es el antídoto? Lo que el Señor nos declara en el versículo 6 y 7. Si ustedes ven en las Biblias, muchas veces se separa el 6 y el 7 del 8 y de lo que había antes. Amados, vuelvo a ser insistente en esto que nuestro bendito Señor nos declara una y otra vez en su palabra, ya que hoy más que nunca, y eso es algo que tenemos que entender, y nos cuesta porque estamos tan inmersos en este mundo, pero nosotros hoy día corremos más peligro que todos los cristianos en la historia. No es un peligro que nos van a perseguir y que nos van a meter a la cárcel y que nos van a quemar o nos van a tirar al foso de los leones. No es ese peligro. Es un peligro mucho más sutil y más terrible. Ustedes se recuerdan que la palabra dice que en los tiempos finales va a haber un problema. Un problema. No dice muchos, dice uno. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién se acuerda? ¿Apostasía? Sí, la apostasía, pero en los cristianos. ¿Ah? Dígalo fuerte. Que van a venir engañadores para... Sí, el engañador siempre ha estado presente, pero ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Pero, ¿qué específicamente se va a enfriar? El amor. El amor de muchos se enfriará. El amor. Y recuerden que el amor, nosotros lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es? No es el amor de cariño, de amistad, sino que es en realidad la palabra que uno debería decir el agapé, se va a enfriar. El agapé es el verdadero amor, es el amor de Cristo, el amor que Él nos vino a enseñar y a poner en nosotros. ¿Y cuál es el verdadero amor? Cuando yo verdaderamente amo a mi Dios, yo guardo sus mandamientos. Volvemos de nuevo al tema que habíamos visto al comienzo. Y lo pueden ver, capítulo 14 del Evangelio de Juan lo dice 3 veces el Señor, para que no nos quede ningún error. Solamente ese es el verdadero amor, guardar sus mandamientos. Y ese amor se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar? Por esto, por lo que está diciendo el Señor acá. Imagínense, esto fue escrito en el año 60.
Traten de imaginarse, en el año 60, estamos en el año 2025. En el año 60 el Señor ya puso la advertencia, cuidado, cuidado, y necesitan el antídoto. Y muchas veces a nosotros se nos dice, ¿cómo lo hacemos, Señor? Bueno, ahí está. Tomen el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos evitar esto? Si ponemos atención a lo que el Señor nos dice aquí en este texto. Oye, este texto es de un valor, como se dice, valga la redundancia, invaluable. Entonces, ¿cómo comienza? Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Al tiro, esta es la parte importante. Esta primera afirmación que el Espíritu puso en Pablo nos confirma lo que dice antes. Por tanto, está diciendo por lo que yo les dije antes. Por tanto, por todo lo que les dije antes, entonces ahora ustedes hagan esto. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo 5? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces el Espíritu Santo puso esto en Pablo, y Pablo no conocía a los colosenses, nunca había estado en Colosas. Tampoco nunca estuvo en la iglesia de la Odisea, y esta carta fue escrita a ambas iglesias, a la iglesia de Colosas y a la iglesia Pero Pablo nunca había estado ahí, pero había escuchado de ellos, ha sido informado, habían venido de ahí, pero Pablo nunca había estado ahí. Podemos saber entonces, por lo que dice aquí, y lo dice el Espíritu Santo, no es que Pablo esté repitiendo algo que él sabía, sino que a pesar de que él había sido informado, quedó escrito. Pero ¿qué podemos saber nosotros de los colosenses? Que eran cristianos que verdaderamente tenían a Jesucristo. ¿Y por qué sabemos? Por lo que está escrito ahí, que habían recibido, verdaderamente lo habían recibido, porque había una evidencia. ¿Cómo sabemos que lo habían recibido? Por la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que era una iglesia ordenada y se mantenían firmes en la fe de Jesucristo. Dos características que son bien particulares. No voy a ahondar en eso, pero eso son las evidencias. Ahora, si se fijan, nuestro Señor nos dice hoy a nosotros, acá en Zapallar, que debemos imitar esto. Todo lo que está escrito, que es positivo, siempre tiene ese propósito. Que nosotros, que lo estamos escuchando ahora, lo imitemos. Que seamos una iglesia ordenada y que nuestra fe se mantenga firme en Jesucristo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo dice? Recibiendo primeramente al Señor Jesucristo de la forma correcta. Muchos dicen, sí, pero yo ya lo recibí. Yo ya creí en Él. Sí, es verdad que Dios Padre puso la fe como un don en ti. Pero ahora no solamente eso de recibir y que yo creo en Él, sino que ahora tiene que pasar algo. Para eso tenemos que hacer caso al Señor. Y vuelvo de nuevo a lo mismo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo le puedo hacer caso yo al Señor? Tengo que escucharle primero que nada. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Tengo que escucharle. Después tengo que aprender de lo que Él me dice. Tengo que aprender. De lo que yo aprendo, ahora tengo que pensar cómo lo llevo a cabo. Y tengo que ir meditando en mi vida cómo lo que el Señor me ha ido mostrando y enseñando y lo que he aprendido de Él, lo tengo que aplicar. Pero no queda ahí, también tengo que preguntar. Nosotros tenemos muchas interrogantes. Y tenemos que preguntar, y no solamente al pastor de la iglesia, sino que a la palabra, al Señor, a nuestro buen pastor. Conversando con Él. Y todo eso es conocer a Jesucristo. Y hermanos amados, si ustedes leen el Nuevo Testamento y hacen el ejercicio de subrayar todas las veces que dice conocer a Cristo, conocerle, conocer al Señor Jesucristo, se van a sorprender. Porque eso es lo que finalmente Cristo quiere, que tú le conozcas. Pero no un conocer, Él vivió en Jerusalén, Él nació de la Virgen María, Él fue crucificado. No ese conocer, no un conocer histórico, sino que conocerlo como tú conoces a Joana. Yo a ella no la conozco, puedo saber mucho de ella, pero tú la conoces de una forma que es buena. Nuestra hermana Blanca conoce a su marido,
como nadie más lo conoce. Nadie. No hay nadie en la tierra que lo conozca tanto. Ni la mamá de Gerardo lo conoce tanto como su esposa. Eso es lo que el Señor quiere ahora de ti y de mí. Que lo conozcas íntimamente. Y nadie te lo puede enseñar. Solamente tu relación con Él. Esto es tan fundamental, amados hermanos, para que podamos entonces guardar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento que leímos en el versículo 6? Andad en Él. Andad en Él. Eso es un mandamiento. Tenemos que andar en Él. Cuando el Espíritu de Cristo es tan enfático, y es por algo que es tan enfático. Y fíjense bien lo que dice ahí, en esas pocas palabras. Fíjense en los detalles, cuando solamente lo dice en 3 palabras. No se nos dice que andemos con Jesucristo. Tampoco se nos dice que andemos como Jesucristo. ¿Qué dice? En. Y ahora, ¿cómo hago eso? Ay, Señor, pero a ver, yo puedo andar como Jesucristo, lo puedo imitar. Puedo andar con Él. El Señor me dijo, sígueme. ¿Cierto? Yo ando con Él. Pero aquí no me dice que ande con Él ni como Él, sino que me dice que ande en Él. Cuando uno hace este ejercicio, uno se empieza a dar cuenta de que hay algo más. Aquí el Señor me está llevando a otro plano. Por lo tanto, hermanos amados, como lo dije recién, es fundamental que primero tú recibas a Jesucristo en toda su magnitud, que lo recibas no solo en tu mente, raciocinio, sino en tu espíritu. Y aquí entramos nuevamente en este plano raro, en esto que nosotros no manejamos, que lo recibamos en nuestro espíritu. Cuando recibimos a Jesucristo intelectualmente, nuestra mente es transformada. Y eso está bien. Tenemos que hacerlo. Yo tengo que primero leer la palabra para conocerlo, ¿no es cierto? Tengo que recibirlo intelectualmente y mi mente es transformada. Eso es absolutamente necesario. Pero cuando lo recibimos en nuestro espíritu, nuestro ser comienza a revelar nuestro ser. Con nuestro ser me refiero a lo que yo soy. La forma en que yo actúo, la forma en que yo reacciono, en la forma en que yo siento. Ese ser comienza a revelar la transformación que sucedió en mi entendimiento. La palabra dice, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que renovaos por medio transformaos, mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo primero que tiene que cambiar es acá. Pero una vez que eso cambia, eso tiene que pasar de la mente, del alma, al espíritu. Esta experiencia nos llevará a otro nivel en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, ya no solo caminaremos con Jesucristo, sino que comenzaremos a andar en Él. Porque recuerda que el Espíritu Santo que está en ti es Dios, es Cristo, es el Espíritu de Cristo. Es como que Jesucristo puso una parte de sí en ti. Y tú vas a empezar a caminar en ese Espíritu. Y eso es lo que finalmente el Señor anhela para ti y para mí, para todos nosotros. Sentiremos como Jesucristo siente. ¿Por qué? Porque pensaremos como nuestro buen pastor piensa. ¿Entienden? Yo voy a empezar a sentir porque yo voy a empezar a pensar como Él piensa. Porque ya lo conozco tan bien. Y ahí vuelvo a la relación matrimonial. Nosotros conocemos a nuestros cónyuges de tal manera que yo ya sé cómo piensa. Yo ya sé lo que va a hacer. Yo sé cómo va a reaccionar. Igual cometo mis errores, igual meto las patas, pero yo ya sé cómo va. María Isabel va a decir, a actuar, va a reaccionar. Yo ya lo sé todo de ella. No tengo ni siquiera que pensar cómo lo va a hacer. Y así tú también lo sabes con tu cónyuge. ¿Y por qué vamos a pensar como nuestro buen pastor lo hace? Porque sabremos quién es Él. Y ahí volvemos de nuevo a esto de la relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Sabremos quién es nuestro Señor. Y lo mejor de todo es que será Él mismo ahora obrando por medio de nosotros. Y eso es finalmente lo que el Señor quiere hacer. Él quiere hacer las cosas que tú no puedes hacer, que yo no puedo hacer. Ningún cristiano puede guardar ni un solo mandamiento. Tú tal vez podrás no mentir en un momento,
podrás detener, pero en el fondo tú no puedes evitar que tu naturaleza humana obre. Sea. Él sí, Él lo puede hacer. Y Él lo quiere hacer, pero no lo va a hacer a la fuerza. Lo va a hacer en la medida en que tú tengas una relación con Él. Y eso es finalmente, que Él obre en nosotros, es finalmente lo que Cristo desea que suceda en nosotros, que Él sea el que nos lleve a lo que ahora se nos dice en el versículo 7. Miren lo que dice en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Desglosemos esta gloriosa verdad y mandamiento santo. Eso es un mandamiento que está explicado acá como consecuencia de haber recibido a Cristo, pero es un mandamiento. Desglosémoslo. Primero dice arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, amados hermanos, ustedes saben, es echar raíces. Eso es arraigado. Es como un árbol, como lo leíamos justamente, el árbol plantado al lado de las aguas, que hace, sus raíces se sumergen debajo de la tierra con agua y absorben toda el agua que necesita el árbol para crecer. Arraigado significa echar raíces profundas, firmes, que tenemos que echar nosotros. No las va a echar Cristo, las vamos a echar nosotros por nuestro esfuerzo. Por eso es un mandamiento, arraigados y sobreedificados en Él, en lo más profundo de nuestro Señor, en su esencia. Recuerden que cuando nuestro buen pastor nos manda con tanto amor que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en Él, que permanezcamos nosotros. Ese es un mandamiento, permanecer en mí y yo en ustedes. Permaneced en mi palabra, es un mandamiento. Nos está tratando de enseñar que estemos arraigados en Él, que literalmente estemos firmes y profundamente arraigados, echando raíces en Él. Si ustedes vuelven al texto, el Señor agrega una segunda palabra en ese breve mandamiento que estamos viendo. Primero dice arraigados y después dice ¿qué? Sobreedificados en Él, nuevamente. No solo es necesario echar raíces profundas en Jesucristo, sino que al mismo tiempo, como un árbol, ¿qué hace un árbol una vez que echa las raíces? Comienza a crecer. Y mientras crece sigue echando raíces, pero parte la raíz primero. Y ahí sale el brote, y del brote entonces sale un árbol que va creciendo, creciendo. Bueno, el Señor quiere que hagamos lo mismo. Sobreedificar se refiere a esta construcción, a esta edificar justamente, pero sobre el fundamento que es Cristo, nuestra vida espiritual y no la material. Nosotros estamos tan enfocados en nuestra vida material todos los días que se nos olvida que tenemos otra vida nueva, que tenemos que preocuparnos también. Si recuerdan lo que hemos estado viendo en otros sermones y en los estudios, ahora como hijos de Dios, en esta nueva vida, que tenemos que aprender a edificar, ¿qué cosa? Nuestra vida espiritual. Y eso, hermano, yo siempre lo digo para que nos quede claro, eso es muy raro, eso es algo con lo cual nosotros no nos relacionamos. Si tú te vas a dedicar a la música, vas a edificar en la música. Y eso es algo que te puedes relacionar. Tú sabes que tienes que practicar. Vas a hacer un deporte, también. Vas a hacer cualquier cosa, un trabajo, estudiar o lo que sea. Tú lo sabes lo que tienes que hacer. Te tienes que dedicar para tener éxito. Bueno, ahora con la vida espiritual es lo mismo, pero solamente que en un campo que no manejamos. Pero si echamos raíces profundas en nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a edificar lentamente nuestra vida espiritual, guardando sus mandamientos, que el Espíritu mismo nos enseña en su palabra, si eso es lo más curioso. El Espíritu que Cristo puso en ti es el que escribió la palabra y es el que te va a enseñar la palabra. Tú lo tienes, no tienes todo a tu disposición. Aquí no hay ninguna persona, ningún cristiano que pueda decir, pastor, es que lo que pasa es que yo no tengo estudios, yo no he estado, no he aprendido bien, no sé leer muy bien. Bueno, ¿qué importa? Si tú tienes el Espíritu Santo, no le puedes echar la culpa a nadie.
Él te puede enseñar, aunque tú seas una persona que tenga alguna dificultad, pero lo vas a poder hacer, no te preocupes. Confía en Él y depende de Él, conoce a Jesucristo. Si tú entonces le haces caso a lo que el Espíritu Santo te va a hacer, comenzarás paso a paso a construir una vida como hijos de Dios con materiales valiosos. Ahí volvemos a la enseñanza en 1 Corintios capítulo 3, que tienes que edificar tu vida con oro. ¿Sí? Ya, 3 materiales preciosos. Siempre acuérdense que el Señor usa ese ejemplo: oro, plata y piedras preciosas. Y eso es posible. No, el Señor no te puede dar un mandamiento, hermano, que tú no puedas guardar. Tú le vas a decir al Señor: pero Señor, es que yo no tenía oro, no tengo oro, no tengo plata, no tengo piedras preciosas. Pero si yo las tengo, tú me las tenías que pedir. Yo tengo abundancia, no me falta. Tengo todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas. Es como tú tener un papá que es millonario y vives mendigando con pantalones rotos y pidiéndole plata. ¿Y por qué? Si cosa que vayas donde el papá. Tu padre no tiene límites, pero el problema eres tú. Siempre va a ser tu propia responsabilidad. Eso es estar sobreedificando en Jesucristo y no sobreedificando en una religión evangélica o en los bautistas o edificar en las buenas obras. Cuidado con caer en eso. Si se fijan, amados, cada cosa que se nos dejó escrita es tan detallada, tan exacta, que si no ponemos mucha atención entenderíamos cosas que Cristo nunca dijo. Y ahí es donde se mete justamente el problema con el cual el Señor nos quiere. Por eso nos está diciendo: esto es el antídoto para que no te engañen. Si no haces esto, te van a engañar. Si continuamos en el texto, en el versículo 7, el Señor agrega otra cosa. Dice: y confirmados en la fe. Confirmados, establecidos, asegurados en la fe divina, en la verdadera fe, no la fe que tú traías del mundo. Recuerda que tú antes de llegar a Cristo tú tenías fe. Y el mundo tiene mucha fe. Y hay muchos colores de fe, muchos tipos de fe. Hay optimistas, incluso los optimistas no creen en ningún Dios, pero son optimistas, creen en sí mismos. Tienen su propio Dios. Esa es la fe del mundo. No, estamos hablando de la fe divina. Esa fe que tú recibiste por gracia cuando naciste de nuevo. Y que nada nos mueva de creer. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos está enseñando. Como se nos dice repetidas veces en la palabra, ¿qué va a ser el justo? El justo por la fe vivirá, no por las obras. Aunque las obras van a mostrar que tiene fe. Claro, pues yo no puedo llegar y decir: hermano Saúl, sabes, yo tengo mucha fe. El hermano va a decir: a ver, ya, pero muéstrame. Podrá ser muy lindo lo que tú dices, pero muéstrame. Y Santiago lo explica, el Espíritu Santo inspiró a Santiago para escribir ese texto que dice: muéstrame tu fe por las obras, en la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Me crees realmente? Entonces muestra. Pero todo esto que hemos visto tiene que ser solo como dice aquí. Como dice después de eso, de ser arraigados, de ser sobreedificados, confirmados en la fe. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Así como habéis sido enseñados. No como tú crees, no como el mundo dice, no como el pastor dice, no como la iglesia bautista dice, o los pentecostales, o los metodistas, sino que como habéis sido enseñados. Y esto es fundamental. Aquí es donde muchos evangélicos, cristianos, nacidos de nuevo, se han torcido. Y por eso hay tantas denominaciones. Por eso incluso de los bautistas nacen los testigos de Jehová. Y dicen: ¿en qué momento? Imagínense. Y de la fe cristiana nacen en 1900, y no estoy hablando de los pentecostales chilenos, sino que estoy hablando de los pentecostales en Estados Unidos, en el año 1900, hace más de 100 años, nacen los pentecostales con estas ideas extrañas que sacaron y empezaron a desviarse completamente de la sana doctrina.
Si tú fuiste enseñado por el Espíritu Santo, por medio de la palabra que escribió el Espíritu Santo a través de todos los autores que conocemos en la palabra, entonces todo lo anterior, andar en Jesucristo, arraigados, sobreedificados en Él, mantenernos confirmados en la fe, no debiera ser ningún problema para ti. ¿Entiendes a lo que va el Señor? Pero primero tiene que pasar lo anterior. Primero que nada tienes que partir por verdaderamente recibir a Jesucristo. Y entonces vas a poder andar, arraigarte en Él, sobreedificarte, etc. Si tú comienzas a experimentar esto en tu nueva vida como hijo de Dios, como oveja del buen pastor, como verdadero cristiano nacido de nuevo, entonces se producirá el resultado como consecuencia. Esto no es una promesa, hermano, nuevamente. No es que si tú recibes a Cristo, entonces Él te promete que tú vas a estar arraigado, que vas a andar en Él. No, es consecuencia. Lo mismo que el árbol. Si yo planto el árbol al lado del agua, ¿se va a secar? No, es imposible que se seque. Si está al lado del agua. Al contrario, va a llevar hojas incluso cuando haya sequía, porque hay agua. Va a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque hay agua. Entonces, todo esto es una consecuencia que va a suceder en tu vida y habrá un resultado, habrá una evidencia y podrás guardar los mandamientos que finalmente es lo que el Señor anhela. ¿Y cómo lo cierra? Miren cómo lo cierra el Señor. Ese versículo 7. ¿Qué dice al final? Abundando en acciones de gracia. Abundando no solo dando gracias, sino más bien en acciones, plural, importante, vean ahí, plural, acciones de gracias. Son muchas acciones de gratitud, varios tipos de gratitudes que se evidencian por medio de la expresión. Una de las tantas que nosotros conocemos, que siempre uno dice acción de gracia, inmediatamente nuestra mente como que se va a la ofrenda en dinero, que es una forma de manifestar. Sí, esa es una de muchas acciones de gracia. Es un acto y por eso habla de acciones, no solo de gratitudes, sino que de acciones, de algo que yo hago para demostrar mi gratitud. Porque de la boca para afuera somos campeones, somos todos campeones para darle gracias a Dios. En todo, siempre, incluso nos jactamos de diciéndole a los hermanos, no, sí, que, hermano, yo le doy gracias a Dios en todo. Ese yo lo hago. Yo estoy bien con Dios porque yo le doy gracias en todo. Le doy gracias por esto, por esto, por esto. Nos jactamos. Y esto no es otra cosa que todavía muchos no han aprendido a manifestar. Estas acciones de gracias. Y confunden que dar acción a Dios por palabras. Siempre, por eso les digo, es una forma muy fácil de creer que yo estoy siendo agradecido. Amados, si tú todavía no has entendido esto, de manifestar verdaderamente tu gratitud por medio de acciones, que mayormente es guardar los mandamientos. La mejor forma que tú puedes demostrar tu gratitud es a través de obedecerle. Y eso, nuevamente, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que es obedecer a Jesucristo? Andar en Jesucristo. Entonces te exhorto, si tú no has entendido esto, te exhorto e insto que procures orar en todo tiempo, con súplicas, con ruegos, para que tu espíritu sea lleno de toda la verdad y comiences a manifestar esto de abundar en acciones de gracia. Pídele al Señor. Si tú crees que si tú crees que vas a poder guardar un mandamiento por tu propia fuerza, te lo digo así con mucho amor, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo si tú no lo vas a poder hacer. Te lo puedes proponer, tú puedes hacer todo, pero finalmente, sin la ayuda del Señor, el Señor lo dijo, separados de mí, así de categórico, hermano, nada podéis hacer. Traten de imaginarse esa terrible verdad que el Señor reveló. Pero nosotros, ¿qué nos han dicho? No, yo puedo, yo soy capaz.
Siempre volvemos a caer. De otra manera, si todo esto que nuestro Señor nos manda aquí no se conjuga y no se cumple como Él lo estableció, tú y yo caeríamos o podemos caer, y de hecho hemos caído muchas veces en lo que dice, ¿qué cosa? Aquí, que dice el versículo 8. Vayan por favor ahí, miren lo que dice el versículo. Esto es lo que el Señor quiere, por eso esto es el antídoto. El antídoto para este peligro, esta enfermedad. Y mira cómo lo dice con tanto amor. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Por medio de filosofías, ideas humanas, huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Todo eso no es según Cristo. Todo eso proviene de la mente humana. Hermano, nosotros nos fascinamos con las bibliotecas. A veces entramos a bibliotecas, y yo he entrado a algunas bibliotecas en varios países del mundo, y es absolutamente, te quita el aliento, así como, es una cosa, la cantidad, millones de libros, es impresionante. Y uno ve a veces en las películas gente estudiando en las bibliotecas, y uno dice, qué interesante, qué sé. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo esa gente? Lo están creyendo a otro hombre. Están siendo engañados. Y no me refiero a libros de ciencia, no me refiero a libros de biología, de física, de matemática, no me refiero a libros de sabiduría. Eso, filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. No, es que los alemanes son mejores que los chinos, los japoneses son mejores que esto, porque tienen más sabiduría. Y eso, hermanos amados, el Señor lo dice aquí, en muy pocas palabras te lo está diciendo claramente. No seas engañado con eso. Que a tu mente humana, a tu naturaleza humana, suena dulce. Y de repente vas a escuchar gente en la televisión, hoy día con el internet, una sabiduría impresionante. Ese chino sabio que dijo esto, y uno se impresiona con la sabiduría humana. Y el Señor te dice, cuidado, protégete de eso. ¿Cómo? Aquí lo acaba de decir. Dos versículos. Solo en 2 versículos el Señor te está dando el antídoto para que no seas engañado con lo que el mundo dice. Yo vivía en las filosofías orientales. Antes de conocer a Cristo, yo incursioné sobre todo con los budistas, e incursioné también con los krishnas, que son 2 corrientes orientales muy, muy potentes, y estaba muy, muy fascinado con el confucianismo. Esa era mi búsqueda. Y en eso el Señor me dejó que me paseara por ahí, que me diera mi vuelta, y estuve a punto de cortarme el pelo y hacerme la marca en la frente para ser Krishna. Así de cerca estuve, porque ya me tenían convencido de que ellos eran los más centrados. Confucio era muy complicado porque era trasladarme literalmente al oriente y eso era más complicado. Pero el Señor, que ya me tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, me dejó que metiera mis tentáculos en todas esas mentiras, pero justo cuando ya iba a pisar el palito, me sacó. Pero así, literalmente. Ustedes no se imaginan dónde yo estaba. Yo leía las cartas, yo leía las manos, yo leía el I Ching. Yo estaba metido en cosas muy oscuras, pero para mí eran fascinantes. Y la gente venía a mí y me decía, oye, Ernesto, por favor. Feo, sí, yo estuve así, yo caminé en el precipicio. Ya, yo jugué así en el precipicio como que yo me las podía. El Señor tuvo mucha paciencia conmigo. Y justo cuando me iba a refalar, Él me alcanzó y me dijo, ya, a ver, ahora ven, yo te voy a mostrar la verdad. Y eso fue, por eso para mí el versículo que a mí me cambió completamente, me hizo caer de rodillas, literalmente, fue cuando Jesús dice, yo llegué a ese versículo leyendo sin tener idea de lo que estaba leyendo, llegué, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí el mundo se detuvo, literalmente delante de mí. Tú eres la verdad. Entonces todas las otras verdades, como burbujas preciosas que flotan en el aire, que uno dice, oh, qué lindas las burbujas, todas desaparecieron. Y gracias a Él conocí la verdad. Y hay una sola verdad. Y es Él. Y es Él que nos está diciendo acá esto.
Cuidado, cuidado. Ustedes están sumergidos en un mundo que está lleno de información. Y para nuestros hijos, para nuestras niñas, qué sé yo, ellas son las que más peligro corren. Porque todavía su mente no está completamente formada. Están en formación y tienen acceso a información ilimitada. Gracias a Dios, hoy día todavía tienen que apretar botones. Pero en un año más no van a apretar botones. Les va a hablar. Lo van a meter en el bolsillo y van a tener algo en el oído y van a preguntar y Erika, dime qué es lo que sé, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que comer? Mira, ahora te va a examinar la sangre. No sé cómo lo va a hacer, pero la inteligencia artificial se va a meter aquí. Y lo vas a tener en el oído y te va a hablar y te va a acompañar para todas partes y te va a decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que hagas, lo que no hagas, lo que estás pensando, lo que no estás pensando. Estamos así de cerca. Y el problema no somos nosotros, que todavía le podemos sacar el aparatito y decir, chao. Pero ellos no. Ellos no van a poder hacer eso. Están creciendo. Literalmente ellos van a crecer con eso. Entonces, por eso, hermanos amados, por eso ustedes que son padres, jóvenes todavía, sobre todo por ustedes, pero también todos nosotros, lo mismo la edad que tengamos, todos nosotros corremos el mismo peligro. ¿Cuál es el peligro? Lo que dice el versículo 8. Pero el Señor no lo dijo solo en el 8. Cuando lo dijo, lo leímos. Primero lo dice en el versículo 4. Y esto yo se los digo, ahí lo dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, el Señor está absolutamente consciente de lo que vamos a enfrentar. Lo enfrentaron en esos días con los filósofos griegos. ¿Se acuerdan los filósocrates, Aristóteles, qué sé yo? Ya existían en ese tiempo y ya tenían mucha sabiduría. Y una sabiduría muy relacionada con Dios. Pero que era filosofía, que no tenía nada que ver con lo que Jesucristo enseñó. Se semejaba. Buda escribió muchas cosas en las sutras que se asemejan mucho al Evangelio de Jesucristo. Muy parecido. Pero literalmente sabiduría de hombres. Y eso, hermanos amados, se llama humanismo. Y humanismo es extremadamente peligroso, porque es perfecto para lo que tú y yo creemos. El humanismo te va a hablar a tu persona y te va a hacer creer que tú eres valioso, que tú eres importante, que tú tienes que salir adelante, que tú mereces ser feliz, que tú mereces éxito, que tú mereces esto y esto. ¿Te fijas? Eso es lo que te dice el mundo, te lo dice. Tú te mereces mucho más. ¿Por qué vives tan amargado? ¿Por qué? Eso es humanismo. Es muy sutil, pero habla a tu ser caído. Cristo está hablando a tu espíritu. Y lo que Cristo dice va en contra de esa. Pues te dice, tú te tienes que negar a ti mismo. Tú tienes que aborrecer tu vida en este mundo, Señor. Tú te tienes que despojar de todo. No de lo material, sino que lo que tienes en la mente. No, pero Señor, que yo estudié en la universidad, yo viví en el extranjero, yo hablo tantos idiomas, Señor, que ahora solo habla lo que yo hablo. Piensa lo que yo pienso. Hace lo que yo te mando. ¿Se fijan que es algo completamente contrario a lo que el mundo te dice? Pero hermanos amados, Él es la verdad, Él es la vida. No tiene la vida, no tiene la verdad, Él lo es. Él es la luz. Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. No hay otro. El resto es cuento de los hombres. Y por eso les digo, si van a una biblioteca se van a impresionar porque hay millones de libros que hablan sobre muchas cosas de la vida, pero son, como el Señor lo dice aquí, engañosos. Todos son engañosos. Pero si tú no entiendes lo que estos dos versículos nos dijeron hoy día, estás expuesto a que seas engañado. Pidamos la ayuda a nuestro bendito Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana nuevamente estamos a veces sorprendidos por las cosas que tú nos enseñas en tu palabra y que a veces pasamos por encima como información muy interesante o muy bonita, pero que no le tomamos el peso. ¿Por qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste?
y que aquí ahora entendemos que podemos ser engañados, especialmente en estos tiempos peligrosos. Por eso, por cada palabra que tu Espíritu va revelando a nuestro espíritu, te damos gracias. Muchas gracias, oh Dios. Y ayúdanos, por favor, a seguir reflexionando y pensando en lo que acabamos de escuchar. Para la gloria y la honra de tu santo nombre lo pedimos únicamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Has oído las cadencias de una marcha sin igual, que satura de victoria la conciencia terrenal, sus acentos melodiosos son emblemas celestial de gloria y es la iglesia que en su marcha representa la deidad y a su paso va tocando la creciente humanidad con palabras cuyo efecto reproducen con verdad completa salvación. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.